Mi nombre es Miguel López, soy el coordinador del área STEAM de la Biblioteca Pública y les damos la bienvenida a esta última actividad del día de hoy, que es con nuestra invitada. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Rosana Quirós. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También cuenta con una maestría y un doctorado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el día de hoy pues, nos trae una plática bien bonita, bien interesante, que se llama Sitios ceremoniales diseñados y construidos en sintonía con los movimientos de las estrellas y los planetas. Como introducción, muchos de nosotros sabemos que los antiguos mexicanos, las culturas, no solamente de América, de todo el mundo, muchas de sus construcciones pues estaban en función del movimiento de los planetas para hacer calendarios, saber cuándo iban a suceder cosas importantes, pero bueno, los dejo con la experta para que nos platique del tema. Doctora, bienvenida. Sí. Oigan, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy motivante venir a estos eventos y más tratándose de San Miguel de Allende, en donde crece el corazón más grande. Y pues estoy muy contenta de estar aquí en la Biblioteca Pública nuevamente, gracias a Broadcom también, que ayudó a organizar este evento. Qué fabuloso. Y bueno, sí, en efecto, les preparé una ponencia que trata sobre las tradiciones prehispánicas y sobre lo que estas tradiciones conocieron de los ciclos astronómicos, pero no de todos los sitios ceremoniales de Mesoamérica, que son cientos de miles, sino que nos vamos a enfocar en uno particular, que es nuestra alma mater de San Miguel de Allende, que es Cañada de la Virgen, en donde pues yo aprendí sobre el cielo, porque en arqueología no nos enseñan sobre los ciclos celestes, y si queremos aprender un poco sobre el calendario mesoamericano, pues sí hay seminarios especializados o cursos optativos que les llaman en la universidad. Entonces es como extracurricular, es un tema que es por fuera de las materias obligatorias de arqueología. Y cuando yo me empecé a dar cuenta de estos centros ceremoniales monumentales y la relación que tenía su diseño arquitectónico con las posiciones del Sol, de la Luna, de Venus, pues para mí cambió todo el encuadre de la arqueología y de la función de estos espacios. Y desde el 2004 fue que yo empecé a explorar ahí en Cañada de la Virgen cuál era la relación entre los edificios y ciertas posiciones de estos tres objetos del cielo y de la calendárica mesoamericana, que es muy sofisticada, la verdad. Entonces, pues espero transmitirles un poco de lo que yo he aprendido en este camino, y sobre el aspecto de la sintonía, ¿no?, con los movimientos. Bueno, sí, cada vez que vamos a quienes todos aquí conocen alguna zona arqueológica, me imagino, a lo mejor tienen la suerte de haber ido a Cañada de la Virgen, y siempre hay esta noción cuando uno llega a estos lugares de esta devoción, este sentido de devoción y de ceremonia de estos espacios, ¿no? Rápidamente uno puede percibir que son templos, y el gran conocimiento que fue aplicado en la construcción de los mismos, y más si empezamos a comprender la importancia de los ciclos en estos lugares. Yo cuando pienso en sintonía, a veces pienso, bueno, me van a salir antenitas para sintonizarme como con la radio, ¿no? Como hace rato traía una compañera su diadema con sus dos antenitas, ¿no?, que nos va a salir por ahí. Pero sintonía lo quiero explorar el día de hoy con ustedes, más como la matemática de los ciclos y la matemática calendárica que fue recuperada de esos ciclos. Entonces es una sintonía en ese aspecto, ¿no? Sí, un planetario.
Lo que estábamos observando en esta imagen es el centro del patio hundido, es una toma fotográfica realizada al interior del patio hundido o cerrado de Cañada de la Virgen en el año 2007, y el cielo que estamos observando es la región sur celeste. Entonces lo que vemos es la mancha, la Vía Láctea, ¿no? Para los mesoamericanos era conocida, bueno, en lengua náhuatl se le conocía como Mixcoatl, ¿no? Serpiente de nube. Entonces esa configuración que es muy protagónica al sur en Cañada de la Virgen está sobre un cuarto que es el cuarto 3, donde están los 3 arbolitos. Ahí se exhumaron 11 entierros, incluido el de un perro, y estábamos buscando si había una razón astronómica para que hubiesen decidido ese lugar para los enterramientos, y bueno, lo que encontramos es que por ahí se levanta la Vía Láctea, y cuando la Vía Láctea se acuesta, aparece sobre la puerta una constelación que es muy protagónica en el sur, diríamos ahora muy geopolíticamente, en el sur global, ¿no? Que es la Cruz del Sur. Entonces, bueno, esa nos va a servir de pretexto para hablar de lo que es la arqueoastronomía. El otro día me tocó dar otra plática y me dieron ¿cómo se llama? Que te dan un papel de constancia de la plática y decía arqueoastrología. Yo dije, bueno, ahorita le voy a decir qué carácter tiene, cómo le va a ir la vida. Y sí es una práctica muy interesante la parte astrológica de las sociedades, y desde luego las sociedades prehispánicas también veían estas historias, estos destinos, ¿no? Porque al fin de cuentas el astrólogo lo que trata de revelar a la persona es su destino, ¿no? En el día de su nacimiento, en cómo estaban los astros. Entonces no deja de ser parte de la astronomía cultural entender cómo cada sociedad crea estas narrativas y estas historias en torno a lo que significa, lo que los astros, que en este caso son personas, ¿no? Son entidades con personalidad, con carácter, que se enojan, que se divierten con uno, etcétera, etcétera. Entonces, la astrología desde luego es parte de la astronomía cultural como una perspectiva amplia de comprensión de las sociedades, pero no les voy a decir aquí cuál es su destino. Pero fíjense una cosa muy curiosa, que no pensamos en eso. La astronomía es la primera religión que inventó el ser humano. Todas las religiones de nuestras sociedades surgieron de la astronomía. Porque si ustedes se ponen a observar y se sitúan en su mente hacia el pasado, cuando se levantó este edificio en el 470 de nuestra era, cuando estaban empezando a levantar los muros de cimentación y todo esto y cuánto, y antes de eso mucho más con los olmecas, y antes cuando estábamos apenas entrando al continente, pues siempre hubo algún curioso, algún científico, digamos alguien que era un cazador o una mujer que estaba a punto de parir y no podía salir a recolectar cosas, entonces que tenían que quedar sentados observando, ¿no? Y se dieron cuenta que el sol se movía de posición conforme avanzaban los días desde su cueva o desde su refugio, pues empezaron a notar que el sol cambiaba de posición en el horizonte y tomaron nota usando la geografía como referencia. Hasta que llegó un momento, pensando que esta persona estuvo enferma 365 días, en que dijo, oigan, pues el sol se mueve, empieza en ese cerro, se mueve hacia el norte, empieza en este cerro, se mueve hacia el norte, y yo conté 182 nudos, aquí los tengo en mi cordón, y luego los mismos números de días regresó al mismo lugar.
No, no te creo, se los juro que lo vi. Entonces empiezan a transmitir ese conocimiento y comprenden que un ciclo se cumple cada 365 días, que es cuando el sol sale en un cerro y luego regresa a salir o ponerse en el mismo lugar. Bueno, eso es destino, eso sí es destino, o sea, estés donde estés, la cuenta solar es 365 y si tienes a alguien que te dice, yo te aseguro que mañana va a salir por ahí, o en 20 días por allá, o en 40 días por allá, pues esa persona tiene un conocimiento que está revelando el futuro, que está revelando el destino del tiempo. Entonces, imagínense cuando empiezas a entender, bueno, pues ¿quién lo diseñó? ¿No? Cuando empiezas a decir, oye, y la fase lunar regresa cada 29 días, bueno, entre 29 y 30. Y Venus cada 584 días, y así. Entonces empieza uno a pensar, bueno, pues ¿quién es el diseñador, no? O diseñadora o diseñadores. Y empiezan a surgir las religiones. La arqueoastronomía, para no extenderme mucho en este asunto filosófico de las religiones, pues es enfocarse a los restos materiales, pero buscando sus contenidos astronómicos o calendáricos. Y esto puede ser en un centro ceremonial monumental, o puede ser en una concentración de petrograbados en algún lugar, o puede ser con pintura rupestre en alguna cueva, o puede ser analizando pedazos de cerámica, platos o tiestos, o puede ser con la epigrafía maya. Es decir, todo aquello, todos esos restos materiales que pueden tener, que tienen potencial de ser estudiados desde la perspectiva de la astronomía. Y también tenemos fuentes primarias de información. Por ejemplo, en el caso de México, con las culturas prehispánicas, tenemos documentos que estudian la etnohistoria. Por ejemplo, códices con calendario astronómico, con contenido calendárico o astronómico. Y sobrevivieron a la invasión española, pues algunos de estos códices. Muchos los quemaron, pero algunos sobrevivieron y algunos incluso están en México. Y la etnología, es decir, que los pueblos originarios de nuestro país y de América Latina conservan hoy día conocimientos que están asociados a ciclos naturales que computaron a través de cuentas calendáricas. Y todavía los viven, todavía organizan sus fiestas tradicionales en función de esos ciclos, todavía observan y nombran con sus lenguas originarias ciertos objetos o constelaciones en el cielo, y todavía incluso pueden seguir el periodo de gestación humana, la preñez, a través de ciclos de 260 días, ¿no? Entonces, esa información también nos es útil para entender los contextos arqueológicos. Y obviamente la astronomía moderna. La astronomía moderna, bueno, antes de hablar de la astronomía moderna, nosotros no lo reflexionamos a diario, pero si no compartiéramos hoy el mismo sistema calendárico, si a mí Miguel me hubiera dicho, Rosana, la fecha de la ponencia va a ser en 3 Conejo, 4 Pedernal. Pues me hubiera costado trabajo, tendría que preguntarle, pero ¿de qué correlación? O sea, no, pues de la correlación de Alfonso Caso. Ah, bueno, sí, ya sé qué día es, ¿no? Pero tenemos que usar un sistema calendárico que nos es común, ¿no? Y nuestro sistema calendárico nos dice, pues hoy es 20 de marzo, nos vemos 20 de marzo a las 6 de la tarde. Ah, bueno, y nos es muy fácil pues agarrar nuestro aparatito, ¿no? Cada día en la mañana y decir, hoy es tal día, ¿no? No pensamos, por ejemplo, cuando yo crecía en los 70s, 80s, cuando salías de casa, marcabas el 0:30, ¿no? Para ajustar tu reloj. Y una señora te decía, hoy es lunes, no sé qué, no sé qué. Y siempre latinaba a la señora, ¿no? Nunca se equivocaba. Entonces todos salíamos de casa y ajustábamos nuestro reloj a la hora que decía la señora. Y ya, te ibas, ¿no? Feliz. Bueno, ahora
ahora ya es con el celular, el aparatito del celular. Cuando volteamos al cielo y decimos, es mediodía, o ya falta poco para el mediodía, ya no volteamos a ver, ya no estamos como percibiendo el entorno de una manera en que el tiempo, la atmósfera nos diga, no, pues ya va a venir el sereno, ¿no? Ya está pardeando, y así nombres que le vamos poniendo al momento del día. Entonces, el calendario es muy importante, e incluso es tan importante que si realmente nos ponemos a reflexionar en ello, modela nuestra perspectiva sobre las cosas, sobre el mundo. Si celebramos la Semana Santa, eso tiene un poder enorme en nuestra forma de percibir la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el entorno en ese tiempo? Entonces, es uno de los inventos, el calendario, más importantes de la vida del hombre civilizado, entre comillas. Haber inventado o haber convenido un calendario. Entonces, Johanna Broda, que es una de nuestras maestras en este tema de la arqueoastronomía, nos invita, nos dice, es que no podemos entender estas construcciones prehispánicas si no partimos del conocimiento calendárico que tenían. Entonces, para poder entender necesitamos también conocer el calendario que ellos practicaban, que ellos inventaron, las cuentas calendáricas. Nosotros, por ejemplo, heredamos un calendario que nació en el 46 a.C. Se conoce como el calendario juliano porque se instauró en tiempos de Julio César, el emperador. Pero abajo, en chiquitas, letras chiquitas que no sé si alcanzan a ver, yo afortunadamente sí alcanzo a ver en la banda roja, pero se las leo, dice Juliano, 2.252.771. O sea que el juliano se mide en virtud de una fecha cero y cuántos días han pasado hasta el día en que se midió la fecha. O sea, de ahí para allá se calcula ese número de días. Por supuesto, en el calendario juliano ya existía enero, febrero, marzo, abril, los días de la semana, etcétera, ¿no? Pero ese es como se contabiliza, pues, en el sistema juliano. Cuando vienen los españoles y se da ese momento crucial para nuestras culturas, ellos traían el calendario juliano. Y una de las primeras cosas que hicieron para ejecutar la conquista, lo primero que tuvieron que hacer es erradicar el calendario que existía originalmente, por lo que les platico de que un calendario es la base de tu percepción de la realidad, de lo que es importante para ti, a qué vas a dedicar tu tiempo y cuándo se lo vas a dedicar, a qué entidades sagradas. Entonces, primero se enfocaron a no solamente destruir, sino estas festividades y por lo tanto, pues el calendario que estaba asociado a ellas, pero persistieron hasta nuestros días, de una manera muy peculiar, pero persistieron. ¿Qué pasaba con el calendario juliano entonces? Tenía 10 días de error. Haz de cuenta que hoy, que es el día que estamos celebrando el equinoccio, es 20 de marzo, pero en la época de 1521 era el 10 de marzo. ¿Qué pasó? Que hubo un lapso de tiempo, y muy particularmente en la Edad Media, que se dejó de seguir el sol. El sol tiene 365 días, el ciclo, ¿verdad? Pero cada año tenemos que aumentarle un día y le llamamos bisiesto. Entonces, la doctora Broda y otros especialistas de este tema nos dicen que pues, debemos de tener cuidado a la hora de que hacemos la correlación entre ese calendario juliano que nos heredaron en el siglo XVI y las fechas calendáricas que, por ejemplo, se ven ahí, el Jab, que es 16 Zip,
o sea, es un número y la veintena que le corresponde, ahorita les explico. 7 Lamat, que sería el día del Solquín Maya, en una correlación en específico, el año que sería 2 Caña, ¿no? La veintena en agua, que sería 4 Teotleco, etcétera, etcétera. Entonces nos dicen, espérense, no hagan la correlación con esas fechas todavía, espérenme tantito porque tenían 10 días de error. Entonces cuando entró, digamos, Hernán Cortés el 13 de agosto a México Tenochtitlán, le dijeron, pues hoy es 4 Pedernal, tal, ¿no? No me la verdad, les estoy mintiendo, no sé ahorita cuál es la fecha que le dieron, pero el caso es que estaban en la fecha equivocada, porque no era 13 de agosto, era 23. Entonces ellos traían un desfase con su propio calendario de las fechas astronómicas que correspondían a ese nombre que se le da al sol. Dicho más llanamente, si yo digo que hoy es 20 de marzo, el sol tiene que corresponder a una declinación de 0 grados, porque es el equinoccio. Si yo digo que es 20 de marzo y el sol no está a esa declinación, entonces no es 20 de marzo porque el sol no se equivoca, él salió donde debía. El que se equivocó es el que llevaba la cuenta, porque no hizo el ajuste. Entonces un calendario es la combinación entre los ciclos naturales y cómo los cuentas. Y siempre va a haber un desfase porque la naturaleza no se mueve en las unidades que nosotros manejamos. Eso es muy importante para nosotros entenderlo en términos de astronomía y arqueoastronomía. En 1582, el Papa Gregorio XIII decreta una bula y en la bula se establece que al día siguiente, del 4 de octubre, íbamos todos a amanecer el 15 de octubre. O sea, si naciste el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pues hazte de cuenta que no te van a celebrar nunca tu cumpleaños, porque esos días no existieron en el calendario. Se fueron a dormir el día 4 y amanecieron el 15, y ese ajuste permitió que otra vez el equinoccio volviese a caer en el día que le correspondía entonces, que era entre el 19 y el 20 de marzo. Así de importante es el calendario. ¿Dónde vamos a nosotros a movernos? Este solamente es un mapa para darnos una idea de lo que era Mesoamérica en el siglo VIII, que es la fecha de apogeo, el año de apogeo de Cañada de la Virgen. No es el mapa que comúnmente entendemos en Mesoamérica para la fecha de contacto del siglo XVI, pero lo que quería yo enfatizar es las rutas de intercambio en este tiempo y las diferentes regiones culturales y los bienes, los objetos que permitieron reconstruir esas rutas de intercambio, en este caso la obsidiana y la turquesa. Entonces, como no hay minas de turquesa en el centro de México, pero sí hay mucha obsidiana, pues cuando encuentras turquesa en esta ruta o obsidiana arriba, pues te habla de esas rutas de intercambio, y hay otros elementos que sirven al arqueólogo para detectar todo ello, pero obviamente que pues ahora lo tomamos como un hecho real, pero a ver, aviéntatela, ¿no? O sea, dimensionen solo lo que significaría que dijéramos, pues vámonos a Cañada, ¿no? Ya es hora, y nos tuviéramos que ir caminando, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hace? El tiempo cambia cuando uno camina. En México somos un pueblo que camina y la percepción de la realidad también cambia de ir en bicicleta a ir en autobús, ir en tren o ir en un automóvil. Entonces, es bien importante darse cuenta que no solamente estaban intercambiando objetos, también estaban intercambiando conocimiento. Y entre ese conocimiento estaba el calendario y pues las fechas asociadas al Sol, la Luna y Venus. Entonces, bueno, esta es Cañada aquí en este número aquí, el 7. Pues no está sola, ¿verdad? O sea, están todos aquí, ¿no?
San Miguel de Allende como municipio tiene más de 190, casi 200 y pico de sitios asociados a los patios cerrados. Y bueno, las provincias cerámicas con las que mantenían relación. Miren, vamos a ver el sol, porque esto nos ayuda a la tecnología y es como la percepción del tiempo. Tenía yo una foto panorámica de Cañada de la Virgen del 2004 y sale planetario digital que hicieron estos genios de Soti, Hoffman, Wolf, Shero. Los Shero son hermanos obviamente. Y hacen un planetario digital y lo dejan con sistema abierto para que todos puedan aportar información. Entonces tú bajas el programa, de acuerdo a tu computadora, la mía solamente aguanta la de la versión del 2023, pero tú bajas el programa y tú le puedes poner el paisaje que tú quieras. Eso a mis tiempos no había, es la maravilla de la tecnología. Entonces es como mi máquina del tiempo, porque antes, en el 2004, yo tenía que ir a la zona, no me dejará mentir, y entonces iba con mi cámara, ¿no? Y pasaba ahí la noche, ¿no? En el pórtico, ¿no? Esperando si se iba a ver el eclipse o no se iba a ver ese día, y bueno, a ver Venus, la primera visibilidad y la última visibilidad y la máxima elongación, así, ¿no? Y entonces iba cada noche, ¿no? Yo decía, ay, ojalá que un día hubiese la forma de, ¿no? En el 2004. Y ahora, 20 años después, enos aquí con este programa, ¿no? Que aunque no pueda yo ir a la zona arqueológica, monto la panorámica y ahorita lo puse en el año 721 y toda esa antesala del calendario juliano y gregoriano era para que no me fueran ustedes a cachar de que el solsticio de invierno, que es donde va a empezar la animación, dice 17 de diciembre. Entonces, dije, no me vayan a cachar que está mal el día, pero es que no está mal, sino que los programas de planetarios digitales, comúnmente, tú les pones una fecha anterior a 1582 y te arrojan la fecha del juliano, pues porque no existían esos 10 días. Entonces, ellos mismos tienen que hacer un salto de 10 días hacia el pasado, pero no se había acumulado los 10 días en el siglo 720, todavía no se acumulaban 10, solamente se habían acumulado 4, ¿me cachan? Entonces, por eso dice que el solsticio es en el 17. Pero ahora en la versión de 2026 ya le corrigieron eso estos hermanitos y si tienes la computadora que acepta el sistema, pues entonces ya le pone la fecha y te pregunta, ¿quieres juliano o gregoriano? A su gusto del cliente. Ay, gracias. Entonces vamos a ver el sol moverse a un día por medio segundo por día va a estar avanzando el sol. A partir del solsticio de invierno, de pronto cada 29 días va a estar pasando la luna por él, cerca, ¿no? Cuando se da la conjunción. Y esta animación quise compartirla con ustedes porque nos da una idea, es a la misma hora todas las escenas o capturas de pantalla que hice para hacer esta animación. Todo es a las 17:20, lo cual nos lleva a otra pregunta interesante: ¿cómo medían las horas los prehispánicos? Nosotros manejamos un sistema de 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Ese es nuestro sistema, pero ellos debieron de haber tenido otro sistema y lo vamos a explorar juntos. Ahora, el sol ya va subiendo y los días son más largos y las noches son más cortas, porque estamos acercándonos al verano. Cuando llegue a una declinación de 23 grados y media positiva, va a parecer que el sol se detiene en un mismo lugar, es el solsticio de verano. Ahí fíjense cómo parece que no se mueve, ¿no?
todo la misma hora, ya está muy arriba el sol. De ahí proviene la palabra solsticio. Solsticio quiere decir sol quieto. Solsticio, o sea, ahí se estaciona, ¿no? Se queda quieto. Entonces, a partir de ahí ya empieza a regresar y va bajando, ya los días se van a empezar a hacer más cortos, ¿no? Entonces, está dibujando una figura, el sol, que ahorita vamos a ver. Todas estas numeritos que se ven aquí arriba, ¿sí? Azimut, altitud, declinación, son categorías de la astronomía moderna, que es lo que veíamos de nuestras fuentes que utilizamos para entender la astronomía, la arqueoastronomía. ¿Por qué se los menciono? No porque vayamos a tener que saber qué es declinación, azimut, todo eso, no, sino porque es ocupar un sistema tecnológico, un planetario, para entender otro sistema astronómico, otra tecnología que es la del edificio. Esto es bien importante como enfatizarlo porque estos instrumentos que tenemos ahorita nosotros, pues obviamente que nos hacen que podamos ver la danza del sol sobre el basamento a razón de medio segundo por día. Pero en el siglo VII, vámonos con la mente al pórtico, siglo VII, tenías que estar ahí. No hay de otra, era observación directa. Ahora lo vamos a ver un poco más rápido y la idea de esta animación de una décima de segundo es dibujar, ¿no?, el recorrido del sol en esta latitud de Cañada de la Virgen, una figura que también heredamos de la astronomía moderna que conocemos como analema, y cómo de regreso, de ida y de regreso, se intersecta el sol y dibuja, vamos a decir, imagínense que es una serpientita enroscada mordiéndose la cola, ¿no? Pero curiosamente esta intersección se da, y les platico de otro colega que estudió en Cañada de la Virgen. Esto sí es fecha gregoriana. Este cruce de aquí se da el 13 de abril y el 30 de agosto. Ese llama la atención porque el sitio no está orientado a los equinoccios y de hecho son muy pocos centros ceremoniales prehispánicos que enfatizan la fecha del equinoccio. Es el 13 de abril y el 30 de agosto, que son las fechas en que el sol se asoma, nace por donde ahorita está la cámara, es decir, por el pórtico de acceso visto desde la pirámide principal. 5 días antes del cruce de camino es que el sol se va a alinear, la primera vez el 18 de abril y la segunda vez del 25 de agosto. Traje una animación de eso para que lo podamos ver. Nosotros no tenemos esa figura o el concepto de analema, pero sí sabemos que los prehispánicos lo observaban, que el ciclo de los objetos en el cielo tiene un movimiento espiral, ¿no? Y en Cañada de la Virgen tenemos esta cantera, es una cantera en forma de cubo. Le grabaron la escalinata y en la parte de atrás y en la base de la cantera dibujaron esta doble espiral. Vamos a explorar qué es lo que estaban representando con esa doble espiral. Por cierto, que se me olvidó decir, pero también quiero aprovechar ahorita el espacio para honrar la memoria de Luis Felipe Nieto y también de Gabriela Cepeda y de Don Patterson, porque ellos fueron como los que instrumentaron o permitieron que este sitio se
se conociera, ¿no? Bueno, por ejemplo, desde los olmecas ya se tenía una noción, ¿no?, de esa doble espiral, ¿no?, ese enroscamiento, ¿no? Aquí la tenemos en varias piedras o relieves de un sitio emblemático olmeca que es Chalcatzingo. ¿Cómo organizábamos el tiempo y el espacio? Este es un códice, son dos códices. Del lado derecho hay un códice maya que se llama cortesiano, otro cortesiano, y del lado izquierdo está el códice Fejerbari y Mayer, que también conocido como el Tonalámatl de los Pochtecas. Y ahorita van a ver que la giré para que amanezca el sol del lado, que sería el lado oriente, y una propuesta de un investigador bastante controvertido, pero él dice, bueno, naturalmente si la unidad en Mesoamérica, hablando de cuántas horas duraba el día, ¿no?, pues, naturalmente si la unidad matemática básica de Mesoamérica era el 20, pues es muy posible que hayan dividido el día en segmentos de 20. Duraría 73 horas de nuestros 60 minutos, ¿no? O sea, cada hora duraría 73 minutos de los nuestros. Y bueno, pues no parece tan descabellado, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que dividían siempre en 4 cuadrantes el espacio. Y más allá de eso, la división se daba también con los solsticios, entre que nos ponemos de acuerdo si sí o si no dividían en 20 segmentos el día. En Cañada de la Virgen aparece esta cantera, ¿no? A mí me interesa, como es la división cuatripartita de la que estamos hablando. Le preguntaba yo a Luis Felipe, ¿no? Le digo, ¿y dónde apareció? Porque la tuvieron que quitar, el sillar, este es un sillar, lo tuvieron que quitar de la gradería, pues para que no se dañara con el tiempo, por cuestiones de conservación, como aquí Carmen no me dejará mentir, ¿no? Lo quitas. Entonces, me hizo favor de donarme esta foto. Aquí se ve Luis Felipe señalando dónde apareció y me dice, no, pues no, estaba en el 7º sillar, en el 3er escalón de abajo para arriba. Ah, bueno, pues ya la ubicamos en el mapa. Nos interesa, pues porque la posición astronómica de esa región a qué estrellas corresponde, qué es lo que está sucediendo ahí o por qué está dispuesta en ese espacio, ¿no? A nosotros, la verdad, les soy muy franca, y esta es una cuestión de la ciencia y de las ciencias sociales, pues cuando a mí me tocó contar los puntitos que están alrededor, ¿no?, yo decía, ay, no, ojalá que sean 18, ¿no? Porque el calendario mesoamericano estaba dividido en 18 paquetes de 20 días, el mes medía 20 días y al final le sumaban 5 días para completar los 365. Esa era una de las cuentas calendáricas que se le llama civil o solar. Entonces esa era una que usaban, todos sus meses medían 20 días. Entonces pues yo la verdad es que sí tenía el interés de que fueran 18, pero son 17. Sí, que y uno ya se pone ¿no?, entre los científicos duros y los científicos blandos, ¿no?, como en las luchas libres. Y entonces dice, no, es que entonces el último es el primero. Ahí le arreglas, ¿no? Para que cuadre con la información. Pero bueno, la realidad es que si los cuentas son 17, o sea, no hay forma de que no sean 17, ¿no? Ya si tú quieres, ¿no?, convertir el primero en el último que cuenten doble, pues ya
es tu responsabilidad, ¿no? Pero el hecho real es que solo son 17. Nada más quería pasarles esa información. Ahora, hablando de cuadrantes, si se fijan, la orientación de Cañada de la Virgen, que es de lo que nos convoca el día de hoy, no responde a este ángulo de 90 grados. Estas son las UTM. O sea, este es el eje norte-sur y este es el eje este-oeste. El edificio está inclinado 10 grados hacia el norte. Y esto es importante porque lo que nos dice es, no estaban enfatizando el equinoccio. ¿Qué fecha estaban enfatizando? Aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Dependiendo qué muro midas, y esta es una tecnología también que pues usamos para entender la disposición de los edificios. Esta es la estructura circular. Este es el complejo B que aún en esta fecha Efraín Cárdenas hizo esta ortofoto, coordinó los trabajos, todavía no estaba ni explorado en el 2004, el estanque y el patio cerrado del complejo A. Entonces hay un eje de simetría que parte de la calzada, parte en dos a la calzada y atraviesa el templo, y hay otro que surge de arrojar una perpendicular del templo hacia la calzada. Bueno, la que nace de la calzada tiene unos 9,5 grados de desviación, y la que está en el templo, la proyección perpendicular es de 10 grados. 10 grados astronómicos, el azimut. Esas fechas vistas desde el pórtico corresponden al 4 de marzo y 9 de octubre. Pero claro, bueno, y también les puse esos recuadros negros en el templo, otra vez para enfatizar la división cuatripartita, porque el templo cuando vayamos juntos a Cañada verán que tiene posiblemente 4 recintos, no solamente 2, o solo 1, sino que por los muros que pervivieron, que sobrevivieron, podemos saber que pudo haber tenido hasta 4 recintos el templo, 4 rumbos del universo. Y las fechas 4 de marzo y 9 de octubre, pues se ven así, ¿no? Siempre partiendo del solsticio de invierno, recobrando esta fecha, este anclaje, que sería el fin o el inicio del ciclo, y 73 días después de esa fecha es cuando el sol se alinea, pero no está justo al atardecer del horizonte geográfico, sino que tiene que estar a 10 grados, si se imaginan la techumbre, ¿no? Justo arriba para caer. Y luego el solsticio de verano estaría asociado a estas escalinatas de uno de los cuartos de la plataforma norte. ¿Por qué es importante esta otra visión que es diferente a la que les comentaba del horizonte oriental de las fechas que estudió Francisco Granados? Hay otro investigador que se los recomiendo si lo pueden leer, si les interesan estos temas, es el doctor Cimbrón. El doctor Cimbrón detecta locativos en este códice que se conoce como el Códice Mendoza, la matrícula de tributos, y cada uno de estos signos es el signo de un lugar, es el nombre de un lugar. Entonces, que rendía tributo, pues, pagaba sus impuestos, como no sé quién dice. Y este lugar, cuando se discute este término que usamos en arqueoastronomía, que es el de calendario de horizonte, el que hablábamos al principio de que el sol se mueve en el horizonte, tanto Rafael Cimbrón como Rubén Morante convienen que debemos entender también los calendarios de horizonte artificial, les llaman. Pero me gusta mucho la propuesta del doctor Cimbrón, porque el doctor Cimbrón dice horizontes tecnológicos.
Y yo dije, sí, totalmente, totalmente. Entonces da el ejemplo de este locativo en donde el sol se está poniendo encima del basamento, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo en Cañada de la Virgen. Entonces, bueno, recordar que estamos hablando, gracias, que estamos hablando de varias prácticas que seguían los mesoamericanos que tienen que ver con que la observación tiene que ser directa. El uso de calendarios de horizonte, naturales o artificiales o tecnológicos. La construcción de edificios en función de los ciclos del Sol, la Luna y Venus. El diseño de instrumentos de medición de los ciclos lunar y solar. Y la invención y perpetuación de un calendario de 365 días y una cuenta de 260 días que frecuentemente se encuentra vinculada al diseño arquitectónico en función de intervalos de días específicos conocidos como familias mesoamericanas. Este es un calendario de horizonte. Tenemos al sol naciendo en el extremo sur, es solsticio de invierno. Estas se las prometí, es el día de la alineación solar que detecta Francisco Granados. Cuando el sol nace, alineado con el templo. Me van a decir, Rosana, ¿por qué te tardaste tanto para llegar a esto? Queríamos ver las fotos. Entonces, este es el otro calendario de horizonte, pero este es el tecnológico. Aquí es una fotomontaje, empezando por el solsticio de invierno, luego siguiendo en nuestro sistema calendárico gregoriano el 30 de enero, luego la alineación que es el 4 de marzo, a 73 días del solsticio de invierno, y esta fecha, que es dentro de 2 días, es el 23 de marzo, y es una fecha muy importante, no solo para Cañada de la Virgen, sino para la mayoría de los centros ceremoniales en Mesoamérica. Y se le conoce, en palabras de Jesús Galindo Trejo, como el equinoccio prehispánico. O sea que las gentes que nos gusta ir vestidas de blanco a los sitios, en realidad deberíamos de ir el 23, porque la fecha del equinoccio astronómico como tal viene de la astronomía moderna. La concepción no existía en la época prehispánica, no existía esa medición. Lo que existía es una fecha anclada al final del tiempo, al final del recorrido solar, que dividía el año en 4 partes de 91 días. Esa división cuatripartita. Esa división cuatripartita del cazador que hablábamos, que vio todo cómo iba y venía y nadie le creía, bueno, ese dijo, pero lo podemos dividir en 4 partes de 91 días, para que nos quede como es los calendarios, algo ideal, no está realmente asociado al movimiento solar, pero es ideal. Y de esos 91 días, si los cuentas a partir de aquí, cuentas 91 días, llegas a esta posición. Y esa posición en nuestro sistema calendárico se llama 23 de marzo. Para que pasen la voz. La puesta del solsticio, porque es importante en Cañada de la Virgen, porque no solamente nos interesan los ejes de simetría, los ejes principales, nos interesa también todo lo que funciona con los intervalos, o sea, los intervalos en general, los intervalos de días. Entonces, aquí estamos viendo la luna, ¿no? La posición, no está en el primer cuerpo, no está en el segundo cuerpo, y fíjense aquí qué bonito, que el segundo cuerpo es una extensión del horizonte. ¿Lo vieron? Y el tercer cuerpo, esta montaña de aquí atrás, es una extensión del tercer cuerpo donde se pone el sol.
Es como si el basamento continuara, ¿verdad? En realidad. Están incorporando el paisaje a su arquitectura. Y esto es bien importante porque las pirámides y los basamentos son montañas artificiales. Ellos están construyendo una montaña, por eso cuando la gente pregunta, ¿qué hay adentro? Pues piedras, porque lo que quieres es hacer tu montaña artificial. Este es el equinoccio prehispánico. ¿Qué coincide con el regreso? En este caso la toma y la animación se hizo en septiembre, que es cuando se repite la misma declinación, el 19. Y estos serían los intervalos de días si consideramos que la arquitectura de Cañada de la Virgen, que el basamento piramidal es un instrumento calendárico astronómico que sirve para perpetuar las cuentas calendáricas de los pueblos mesoamericanos. Y los intervalos que arroja esta pirámide son 2 veintenas, de aquí a aquí, 52 días, de aquí al 23 de marzo, 65 días, ¿no? Del 30 de marzo al 5 de abril, ¿no? Y también trecenas, cuentas de trecenas. ¿Cómo andan? ¿Les sigo o qué? Ya estamos cansados, ¿verdad? Ya le voy a parar. Ya para terminar, quería presentarles el calendario, porque el calendario mesoamericano es este es el Códice de Borgia. Y es la cuenta de 260 días. La cuenta de 260 días, que muchos hablan que está vinculada a Venus y olvidan a una autora muy importante que estudia el área maya y escribe un libro con respecto a la relación de la cuenta de 260 días y el periodo de gestación humano, el embarazo. Y esa cuenta es mucho más importante que la cuenta de 365 y se le llama calendario ritual y es femenino. Este es el calendario, son 20 signos, que aquí los vemos. ¿Sí? Que están divididos en líneas. Y cada una de esas líneas, los signos se van repitiendo de 20 en 20. Y cada una de estas líneas mide 52 días. Y para nosotros eso es emblemático, porque si pensamos en el intervalo de 52 días que se recorre del 30 de enero al 23 de marzo, pues es esta cuenta de 52 días. Que combinada con la de 300, por eso… ¿Han oído hablar del fuego nuevo? ¿Sí? ¿No? La combinación de 365 y 260 días, para que el mismo día coincida en ambas cuentas, tienen que pasar 52 veces 365 y 73 veces 260 días. Y esa es una calibración calendárica que utilizaban para volver a empezar la cuenta, para darse cuenta, hace cuenta que es un ejercicio que se juntaban los astrónomos de la época. Y si tú venías del suroeste de Estados Unidos o Centroamérica, ¿no? Yo te preguntaba qué día es hoy, ¿no? ¿En qué año estás? No, pues 2 cañas. Ah, yo también. ¿Tú? Yo también. ¿Y día? No, pues que 3 pedernal, 5 flor, no sé qué. No, a ver, espérense, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces sí tenían sus reuniones en estos lugares para calibrar el calendario. ¿Y qué necesitas para calibrar tu calendario? Pues un instrumento que te permita decir, los 52 días van de aquí a acá y este día debe de corresponder a tal fecha, ¿no? Ah, ok, bueno, está bien, bueno, nos vemos el próximo, nos vemos en 52 años, sí, hasta luego. Bye, bye. Pues eso es. Les agradezco muchísimo la paciencia. Sé que este es un tema a veces denso, pero bien interesante y ojalá que les haya podido transmitir
pues el gusto que a mí me da de aprender de estas tradiciones. Gracias.